Muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo de Jerez, en esta nueva ocasión a través de videoconferencias. Hoy vamos a presentar nuestra segunda conferencia de este segundo ciclo que organizamos a través de videoconferencias, aunque tuvimos la oportunidad de realizar una presencialmente y en este complicado ejercicio que tenemos debido a la pandemia, pues también tuvimos que suspender el curso pasado, este segundo ciclo. Lo único que nos dio oportunidad de realizar fueron dos conferencias que fueron las de los jerezanos en los campos nazis y el tema que fue, vamos a ver si lo recuerdo bien, el tema de los presos en Andalucía, ¿eh? El trabajo esclavo en Andalucía, que no lo recordaba muy bien. Esas son las dos conferencias que dimos anteriormente. Tuvimos la oportunidad este año ya de contar con Martín Vila y Felipe Barbosa de Cádiz, ¿no? Que nos hablaron de los trabajos de Diputación y el Ayuntamiento de Cádiz. Y en la anterior que tuvimos fue la de las fosas, el trabajo realizado en las fosas de Jerez. Y en esta ocasión, pues nos toca también el trabajo de las fosas de Benamahoma, en la que contaremos con Jesús Román y hablaremos sobre la constatación de un genocidio, las fosas con víctimas de la represión franquista en Benamahoma. Jesús Román es hoy por hoy ya un reconocido arqueólogo que lleva ya más de 15 años de experiencia. Es licenciado por Historia por la UNED y máster en Patrimonio Histórico Arqueológico por la UCA. Ha dirigido diferentes actuaciones arqueológicas y de investigación. Actualmente se encuentra trabajando en Pico Reja, en Sevilla, en el cementerio de San Fernando. Y bueno, él es un conocedor de las fosas de Benamahoma, es vecino también de la localidad y tiene un conocimiento bastante exhaustivo de lo que ha ocurrido, porque también es muy importante conocer también todo lo que ha sucedido alrededor de nuestras localidades, ¿no? Y sin más, como sabéis, estas conferencias están organizadas junto al grupo memorialista de Jerez. Y bueno, pues le voy a dar la palabra a Cristóbal Orellana por si quiere decir algo sobre este tema. Simplemente agradecer la presencia de Jesús Román aquí en la ponencia de hoy, de este ciclo. Y bueno, decir que para nosotros tiene mucho sentido traer experiencias de fuera de Jerez para poder comprender mejor el contexto gaditano, ¿no? Que es realmente donde se produce la represión fascista en nuestra zona, ¿no? No podemos centrarnos de manera aislada y, digamos, aquí en Jerez sin tener en cuenta, por ejemplo, el puerto de Santa María o lo que ocurre en Sanlúcar o en la Sierra, ¿no? Eso sería desde el punto de vista historiográfico, pues un fallo grande, ¿no? Por esa razón invitamos a otras personas que conocen otras zonas cercanas para que nos ilustren un poco sobre la cuestión, ¿no? Y bueno, agradecer también una vez más al Ateneo a que apueste firme por esta línea de, digamos, cultural y social, que es la reivindicación de la memoria histórica, porque sigue haciendo falta que hablemos sobre estas cuestiones, que rompamos el silencio que hasta ahora ha habido, ¿no? Y recordemos otra vez que aquí en Jerez seguimos todavía con dificultades para realizar las catas en el cementerio antiguo de Santo Domingo y que esperamos que el ayuntamiento abandone esa actitud un poquito, o un bastante perezosa, ¿no? En esta materia, ¿no? Y que se deje ya de rogar tanto, ¿no? Que tome una actitud positiva, activa, dinámica e impulse, ¿no? El hallazgo que estamos buscando desde hace tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, no me enrollo y simplemente agradecer a Jesús su presencia aquí y adelante.
Muchas gracias, Manolo. Bueno, lo primero, como siempre, agradecer al Ateneo. Ya es la segunda vez que estoy con ustedes, tanto a José Manuel Simancas, a ti, Manolo, como a Jesús, con todo el aparato técnico que nos ha costado un poquito llegar hasta aquí, pero bueno. Y también al grupo de memorialistas de Jerez, a Orellana, en este caso, de quien se ha nutrido y que sé que tiene una dilatada experiencia, y yo me he nutrido de sus investigaciones en algunos casos, en algunas de las intervenciones que he llevado a cabo. Voy a hacer un recorrido por lo que han sido 3 años, 3 campañas, mejor dicho, interviniendo en las fosas del antiguo cementerio de Benamahoma. Como conocéis, los que conocéis la provincia, Benamahoma es una pequeña localidad, tiene sobre unos 400, 450 habitantes, más o menos los que tendría también en aquella época, no muchos más, y lo que se convirtió en un centro de represión a unos niveles brutales, una población tan pequeña y la cantidad de cuerpos de víctimas que hemos podido localizar en estas 3 campañas, desde 2017 hasta ahora, ¿vale? Entonces voy a hacer un recorrido, voy a poner un PowerPoint y vamos a ir viendo poco a poco lo que ha supuesto la localización de todas las fosas en el cementerio de Benamahoma, ¿vale? Voy a ello. Bueno, creo que se ve. Empezamos por el cartel. Le he querido titular porque a veces cuesta trabajo en otras poblaciones o en otros países, se habla claramente de genocidio, ya lo veremos después, pero en España también lo hubo y nos rasgamos las vestiduras a veces, o se rasgan las vestiduras ciertos sectores políticos y sociales en hablar de ello, ¿no? Benamahoma, como veis, un cementerio muy pequeño que ha sufrido alteraciones a lo largo de la historia, fue clausurado en torno a los años 70, y aquí estáis viendo una imagen cenital a través de dron de lo que era el proceso de excavación. Vamos a pasar a ver, me gustaría empezar por saber quién eran los represores, ¿no? Recientemente, Paco Espinosa acaba de publicar un libro que se llama Por la Sagrada Causa Nacional, Historia de un tiempo oscuro. Y Paco dice: hemos dedicado décadas a recuperar los nombres de las víctimas, de los de abajo, y ya parece tiempo, aún dentro de las limitaciones impuestas a la investigación por quienes la controlan, demostrar quiénes fueron los que estuvieron al servicio de la represión, los de arriba. Pues está claro, las cabezas pensantes, los organizadores, ahí veis a Franco y a Queipo de Llano. Mola nos faltaría ahí, que era la principal cabeza pensante del golpe de Estado. En esta zona, en la zona de Jerez y en la comarca de la Sierra, quien organiza todo el frente de batalla, bueno, por llamarlo de alguna forma, frente de batalla, comandante Arizón, de la yeguada militar de Jerez. Enrolado dentro de la columna Arizón iba los Mora Figueroa, en este caso Manuel Mora Figueroa, que será las fuerzas de Mora Figueroa serán las que se acantonarán previa a la toma de Grazalema en Benamahoma. Dentro de esa fuerza iba Fernando Zamacola, ¿vale? Que hoy sería considerado un criminal de guerra, ¿no? Y por último, el cabo Vadillo, que será ambos, tanto Zamacola como el cabo Vadillo, serán los grandes ejecutores de las matanzas en Benamahoma. Y no lo digo yo, porque me la haya inventado, sino que hay documentación, no solamente testimonios, ¿vale? Que nosotros nos basamos en la documentación y sobre todo, porque no ha llegado esa documentación, no ha llegado esos grandes legajos, esos grandes papeles de lo que fue la represión. Nos tenemos que basar, desgraciadamente, después de tantos años, en los testimonios orales. Ambos, tanto Antonio como Paco, ya no están. Paco ha fallecido recientemente, Paco es el de la derecha, y Antonio falleció hace unos años. Eran la memoria viva que guardaban todavía los años oscuros de la represión en Benamahoma. Y los que me llevaron no solamente a la fosa del cementerio, sino en este caso, por ejemplo, en un paraje
en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en la era del Tarazón, donde hay enterrado todavía 2 personas dentro del término municipal de Grazalema. Pero ya te digo, no solamente que nos basamos en los testimonios, también en documentación que fueron generando estas propias víctimas, familiares de estas víctimas, donde fueron recogiendo todas las personas que fueron asesinadas en Benamahoma. O la propia documentación franquista. Los propios franquistas le abren un juicio sumarísimo, un procedimiento sumarísimo al cabo Vadillo. Y aquí es donde se refleja a las claras, de una forma bestial, todos los delitos que cometieron durante la estancia en el que las fuerzas de Mora Figueroa, con Zamacola y con el cabo Vadillo, estuvieron en Benamahoma, ¿eh? Aquí, el estudio preliminar que hicimos en el año 2006, haciendo el mapa de fosas, nos hablaban de un mínimo de unas 20 personas, de las que podíamos tener nombre y apellido, ¿no? O al menos los motes. Pero la realidad ha sido mucho mayor, ha sido una bestialidad. Estamos hablando de cerca de 70 personas, 70 víctimas las recuperadas en las intervenciones que hemos desarrollado. Y estábamos hablando antes del legajo del juicio sumarísimo que le abren a Zamacola, perdón, a cabo Vadillo, y donde viene reflejado también las actuaciones de Zamacola y de todas las fuerzas que llegaron a Benamahoma. Y ahí podéis ver, lo pone a las claras, donde se fusilaba, realmente pone, procedía la orden de fusilamiento, se refiere al cabo Vadillo, ya que ellos se limitaban a cumplir lo que ordenaba el jefe de la escuadra, en cuyo cargo alternaban Fernando Zamacola, fallecido, había muerto en el frente en Córdoba, Agustín Díaz, fallecido, también había muerto en el frente en Córdoba, y Manuel Almendro Carretero, que fue del puerto de Santa María. No solamente esta documentación, sino aquí, que sí, que el cabo Vadillo ordenaba detenciones, registros y fusilamientos. Para estos últimos eran trasladados en camiones a los pueblos de los alrededores, fusilándose en Benamahoma los de los pueblos más próximos. Cosas que hacían tomando como fondo la fachada de la iglesia. Es decir, nos están contando a las claras cómo procedían a la ejecución de estas personas y quién la realizaba. Igual aquí, que no sabes quién ordenaba los fusilamientos, que por lo menos 50 o 60 personas fusilaron allí. O aquí, la del Guardia Civil, a las órdenes del cabo Vadillo, Manuel Baroni Suárez, que dice que con el intervalo de pocas horas llegaron también el día 15 de agosto de 1936 a Benamahoma elementos de falange, que integraba una centuria denominada los Leones de Rota, mandada por don Fernando Zamacola Bisqueta, que durante la permanencia del cabo Vadillo no hubo conflicto de jurisdicción entre la aludida clase y los mandos de falange, porque se echaban las culpas unos a otros dentro del juicio, que lo llevó en su libro también Paco Espinosa, en La justicia de Queipo, se echaban las culpas unos a otros de todas las barbaridades que se habían cometido en Benamahoma. Que era el cabo quien ordenaba entonces las personas que debían ser fusiladas, asesorándole sobre la afiliación extremista de ellas, el cabo del puesto del Bosque, don Antonio García, que iba con frecuencia a Benamahoma, y un vecino de las huertas llamado Gregorio Pacheco. Sale a las claras todos los personajes que integraron la trama golpista, por así decir, y toda la represión en Benamahoma. Que los individuos que eran fusilados en el cementerio del Bosque eran llevados a este lugar en algunas ocasiones por el cabo García, al que acompañaban falangistas de la centuria de Zamacola, destacado en el Bosque, o bien el jefe de falange, Agustín Díaz Rodríguez, que residía en este pueblo. En este momento, tanto Villamartín como en el Bosque, como en Benamahoma, están acantonadas las fuerzas, porque en agosto se está preparando lo que es la toma de la zona de Ronda. Y esta parte de la fuerza tenían que tomar Grazalema, que lo harán en torno al día 15 de septiembre de 1936. Nos comentaba antes en uno de los textos que hemos visto que fusilaban justo ahí, en el lateral de la iglesia de Benamahoma. Hasta hace unos años se podían ver los impactos de proyectiles en la pared, ¿vale? Y es un recuerdo de memoria común
esta zona, sobre todo para los familiares y para las víctimas, ¿no? Como podéis ver, en el año 2006, que es cuando estuvimos haciendo el mapa, visitamos la fosa con Antonio. Antonio había visto directamente, a Antonio le asesinaron a un hermano que fue recuperado de las fosas del bosque cuando se intervino en el año 2004 y 2005. Pues Antonio tenía el vivo recuerdo, recordaba perfectamente a las fuerzas de Zamacola, recordaba a Zamacola, al Cabo Vadillo, lo veía, como él decía, hasta en sueños. Y tenía muy presente a 5 del bosque, como él decía, que los vio subir por la cuesta de la Venta hacia el cementerio, hacia la Plaza de Toros, lo que hoy es la Plaza de Toros, la trasera de la iglesia, donde fueron asesinados, y los vio cómo los enterraban. Y siempre nos decía la localización en torno a este árbol que se ve aquí, en primer lugar, y en torno a una farola que existía en ese momento. La intervención se estuvo intentando hacer en aquellos años, los familiares estuvieron presionando, después de la del bosque, intentando presionar para que el ayuntamiento tirara adelante y se hiciera la exhumación, pero el ayuntamiento tiró por otros derroteros y se hizo un parque de la memoria, ¿vale? Donde se pusieron una serie de estatuas en homenaje a estas víctimas, pero no se llevó a cabo ningún tipo de intervención. Ahí lo podéis ver, como estaba en la inauguración en el año 2010, ¿vale? Parque de la memoria histórica, la verdad que era una cosa, entre comillas, puntera, no se había hecho en la provincia, pero muchos considerábamos que antes se tenía que haber intervenido, haber recuperado las víctimas que allí estaban, ¿no? En el año 2016, estando excavando en Cádiz y en Puerto Real, a través de Carlos Perales y de algunos familiares, pues estando hablando, dice, teníamos que retomar el tema de Benamahoma. Y efectivamente, manos a la obra. En el año 2016, a finales del 2016, nos ponemos con el proyecto, elaboramos el proyecto y decidimos intervenir en el cementerio con unas catas preliminares para ver en qué situación estaban, las posibles localizaciones y cómo estarían distribuidos. El cementerio está anexo a lo que era la antigua iglesia, hoy ya en desuso, y todos los testimonios nos hablaban que las fosas se situarían en la parte de abajo, pegada al muro perimetral que da hacia la calle, ¿vale? Es toda la zona en verde que estáis viendo ahí. Durante los años que hemos intervenido, ahí lo podéis ver, hemos contado con la financiación tanto de la Diputación Provincial de Cádiz, que se volcó sobremanera, la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, la extinta Dirección General, hoy cambiada con el nombre de Comisionado para la Concordia, y con la colaboración siempre presta del Ayuntamiento de Grazalema y de Benamahoma, que nos facilitó materiales, las salas donde hemos hecho los estudios preliminares, la zona de depósito, es decir, todo lo que debería hacer un ayuntamiento. Es un ejemplo, en este caso, el Ayuntamiento de Grazalema en cuestiones de memoria, ¿vale? La fecha de inicio de la intervención en sí fue en 2017 y la fecha de finalización de las campañas en campo, lo que es en el cementerio, en 2019, ¿vale? Ahí está el equipo que estuvo. En antropología estuvo mi compañero Juan Manuel Guijo Mauri y Raquel Lacalle Rodríguez, y como técnico estuvieron los compañeros Antonio Domínguez Durán y Antonio Ortega Castillo. Yo estuve coordinando la parte de arqueología y el tema de investigación histórica. Bueno, la topografía con el compañero también, y las fotos aéreas, tanto de Juan Tebas como de Manolo Castro. Esto era como nos lo encontramos, lo que habéis visto antes, en 2010, todo bonito, todo precioso, pues se fue deteriorando y sin cuidarse, sin tenerse en cuenta, y se convirtió en poco menos que lo que estáis viendo, ¿no? Decidimos limpiar la zona, plantear una serie de sondeos. Este fue el primer sondeo, la segunda zona de intervención y la tercera. En los 3 sondeos, los resultados fueron positivos,
Los resultados fueron positivos en cuanto a localización de fosas, lo que nos estaba dando que en 3 sondeos que tenían en torno a un 2 metros de largo por 1 de ancho, nos estaba dando a entender que la densidad de fosas iba a ser bastante importante. Y efectivamente, ahí lo podéis ver, todo lo que está marcado, la misma foto que el inicio, pero todo lo que está marcado son las fosas localizadas durante las 3 campañas. Un total de 19 fosas, donde hemos recuperado 67 víctimas. ¿Vale? Toda la parte del muro, de este muro perimetral, el muro del medio, toda esa parte hacia arriba no era la zona caliente, por así llamarla. Los testimonios siempre hablaban de la zona desde la puerta hacia abajo y efectivamente es lo que nos hemos encontrado. Ahí podéis ver una de las características de las fosas de Benamahoma y de las del bosque, las 2 poblaciones están muy cercanas, fue que todas tenían cal, ¿vale? Era también, a través de los testimonios, habíamos recogido que la cal la almacenaban justo en la entrada del cementerio y que la iban surtiendo constantemente, lo que también daba a entender el volumen de represión que había habido. En este caso, un cuerpo boca abajo, en parte seccionado por un enterramiento posterior. Hay que tener en cuenta que siguió funcionando. Es verdad que muchas de las fosas, ahora lo veréis, nos las hemos encontrado alteradas. En un cementerio es lo más normal que nos puede ocurrir, ¿vale? Desgraciadamente, y después de tantos años, pues si no te la encuentras alterada, tienes construcciones de nicho encima o directamente ha sido vaciada. Aquí tenemos con un individuo, con adulto masculino, con un orificio de salida de proyectil y varias fracturas perimortem, ¿vale? Un momento. Perdón. La fosa 2. Esta la localizamos también en la primera campaña. En este caso, perdón, podéis ver, pegada ya hacia el muro. Los cuerpos, la verdad que los restos nos los encontrábamos en buen estado, la mayoría de ellos, pero teníamos un problema bastante gordo con el tema de las aguas. Justo por debajo del cementerio está el nacimiento y tanto las aguas de escorrentía en una zona que tiene unos índices pluviométricos muy grandes, como las propias surgencias nos llevaban a tener siempre cierta humedad en las fosas. Algunas de ellas ya las veréis. Estos 4 cuerpos que estáis viendo ahí, uno era adulto con entre 35 y 40 años, la pigmentación era por un impacto de proyectil, el número 2 era un adulto masculino, no se detalla la edad, el caso del número 3 era adulto, principio de la veintena. Es una de las cosas que nos vamos a encontrar, que en las fosas están gente muy joven, ¿vale? Entre los 20 y los 35 años la mayoría de ellos, ¿vale? Y el último, pues adulto, también en la primera mitad de la veintena, ¿vale? Con un orificio claro de salida en el parietal izquierdo. Aparte ya de las lesiones pues, propias de las actividades físicas y de trabajo que realizaban a lo largo de su vida, ¿no? Aquí estáis viendo la fosa 3, las posiciones que tienen los cuerpos, ¿vale? Posiciones totalmente anómalas, no entierran a nadie boca abajo, no entierran a nadie con esas posturas, no son enterramientos rituales, a eso hay que sumarle la cal, ¿no? La fosa número 4, que era la fosa más grande, y esta tiene la peculiaridad que cuando la intervenimos en una zona muy húmeda, la intervenimos, nos dimos cuenta que mientras habían hecho la zona para instalar los monumentos a las víctimas, pues literalmente habían roto, se habían llevado, en 2010, se habían llevado parte de la fosa, la habían destruido. Al menos sí tenemos para poder hacer el tema de cotejo de ADN, pero era lo que decíamos antes. Esta intervención se tenía que haber hecho previo a que se hubiera construido ese parque de la memoria. Se hubieran recuperado los cuerpos y se hubieran situado en un monumento, en un mausoleo, a las víctimas. Pero se decidió empezar la casa por el tejado. Pues ahí podéis ver las consecuencias de eso, ¿vale? Adultos, en este caso eran 10 cuerpos, todos eran masculinos, adultos, todos ellos,
y, como podéis ver, con diferentes fracturas y daños perimortem. La fosa número 5, una fosa también colectiva, con 5 cuerpos, también con cal. Lo que estáis viendo en amarillo es porque lo habíamos localizado en la intervención de 2016 y se había protegido con tierra, ¿vale? Igual, la mayoría de ellos masculinos, pero en esta fosa había 2 mujeres, que por lo que tenemos recogido a través de testimonios orales, sabemos que había varias mujeres asesinadas en Benamahoma, algunas de ellas provenientes de Villamartín, en una relación muy extraña, Villamartín-Benamahoma. Sabemos que las fuerzas de Falange, los represores, utilizaban la táctica, por así llamarlo, de quitar del medio a estas personas, llevarlas de un pueblo a otro. Los de Benamahoma terminaron en el bosque y los del bosque en Benamahoma. Una forma de borrarlo ya no solamente físicamente, sino también de borrarlo de la memoria, de que las familiares pudieran llevarle siquiera un ramo de flores. Pues en este caso, en esta fosa de 5 nos encontrábamos a 2 mujeres, una a principios de los 30 años y la otra adulta sin concretar la edad, ¿vale? En algunos de estos casos nos encontrábamos, por ejemplo, colgantes, pendientes y diferentes elementos que marcaba claramente que podía tratarse de un cuerpo femenino. La fosa número 6, con 3 individuos, una fosa que estaba muy pegada a lo que es la parte superior, casi pegada al muro que divide ambas zonas. Ahí podéis ver, se ve perfectamente la suela. La verdad que la cultura material, por así llamarlo, todos los objetos que llevaban, en algunos casos no son muy llamativos. Suele ser lo que nos solemos encontrar en otras intervenciones, botones, hebillas, pipas de fumar. Salvo en algún caso que apareció, creo que fue unas pequeñas gafas y algún atillo de moneda, un poco más. Ahí estáis viendo también, adulto masculino, segunda mitad de la veintena o primera mitad de la veintena, orificios de entrada de proyectil, es decir, todo lo que nos habla de un contexto de represión brutal. Y este caso es bastante significativo. Ahí podéis ver todo el entramado para hacer el monumento, con todo el hormigonado que se le puso encima de esta fosa. Hubo que reventar, hubo que destruir para poder llegar a ello. Y en este caso, en esta fosa de 2, como veis, el número 1 llegaba, si es que llegaba, a los 16 años. Una persona con 16 años. Hoy nos echaríamos las manos a la cabeza. ¿Qué podría haber hecho esta persona con 16 años para que estuviera metido donde estaba metido? El otro, un adulto con entre 25 y 30 años, y ambos con fracturas perimortem. En este caso, en la fosa 8 se ve claramente lo que es a la izquierda un enterramiento normalizado, en caja, enterrado dignamente, con un enterramiento en fosa simple, represaliado, boca abajo, y con impacto de proyectil. A las claras. El enterramiento digno con cómo trataron a las personas represaliadas y asesinadas en cualquiera de las fosas de Andalucía o de España, ¿no? La fosa 9, como podéis ver, muy alterada por un enterramiento que lo cruza, este enterramiento de aquí, y parte de la fosa. Una fosa que tenía 5 cuerpos y de la que nos encontramos solamente las mitades, tanto inferiores como superiores. Y también una zona muy húmeda, como podéis ver. Ahí también son adultos, también con fracturas. O la fosa 10, igual. Aquí se puede ver a las claras restos de la caja, porque esto era un mausoleo que por lo visto había construido encima. Aquí podéis ver restos de la construcción, que están aquí, mausoleo, y al enterrar a esta persona reventaron literalmente la fosa, dejando solamente uno de los cuerpos, que está en una posición boca abajo y seguramente atado, justo en el lateral de la fosa, y el resto de cuerpos pues se van alternando entre boca abajo y boca arriba.
Podéis ver también adultos, la mayoría de ellos masculinos y de ellos uno bastante joven. Fosa número 11, bastante agolpada, con 5 cuerpos también. Estáis viendo que se va interviniendo, se va excavando la fosa según necesidades. Por eso encontramos fosas individuales de 2, de 3, de 5, hay unas cuantas de 5. Y en este caso, todos los 5 boca abajo. Una forma denigrante a ojos de ellos a la hora de enterrarlo, ¿no? Y podéis ver también entre 30, 35, 40, con diferentes patologías y diferentes fracturas perimortem. La fosa número 12, también parcialmente destruida, con una cantidad de cal bestial, brutal, y que nos daba un total de 3 cuerpos. ¿Vale? La número 13, también totalmente destruida por un enterramiento que sitúan justo encima y que rompe literalmente toda la fosa, dejando solamente pequeñas partes anatómicas en conexión, ¿vale? Pero el resto de la fosa totalmente alterada, un megaosalis, vamos. Y aquí, pues los datos que nos van arrojando, tenemos que precisar aún más, pero son datos que por las características que nos encontramos y los pocos elementos anatómicos que encontramos, no nos va a decir mucho más, pero sí tenemos lo suficiente para poder hacer cotejo de ADN. Número 14, con un cuerpo solamente, y aquí podéis ver en la mandíbula la pigmentación en verde, que es por el alojamiento del proyectil en esa zona, y la camisa, lo que cubre el proyectil, que es cuproníquel, el color que le deja en la mandíbula. La fosa número 15, ahí también bastante alterada por otros enterramientos, donde nos encontramos, perdón, aquí hay 3 cuerpos, no, mentira, 4 cuerpos. La número 16, perdón, podéis ver cómo está totalmente alterada también por las construcciones que se hicieron también en otro tiempo, y los restos de cal asociados al enterramiento. La última no, nos quedaban 2, la fosa 17, la 18 y la 19, que la intervenimos en 2019. De la fosa 17 solamente nos quedaban fragmentos muy parciales de lo que había sido el enterramiento, en este caso con 3 cuerpos, ¿vale? La información que arroja es bastante escasa. La fosa número 18, también con 6 cuerpos mínimo, también alterada en algunos casos, sobre todo en la parte superior, que nos arroja un total de 6 cuerpos, algunos de ellos bastante jóvenes. Y la fosa número 19, también alterada, en parte destruida. Estáis viendo aquí los hincos que delimitaban parte del cementerio. Y en esta zona siempre nos habían hablado los testimonios de que cuando van a tomar Grazalema habían muerto 2 moros, como decían ellos. Eran las fuerzas indígenas, las fuerzas de choque que traían los sublevados, los golpistas, que pasaron a través de Gibraltar, del estrecho de Gibraltar y llegaron hasta la zona de Jerez y de Sevilla, los tabores de regulares. Y siempre nos habían comentado que en el fondo, la parte más residual, al fondo del cementerio católico, habían enterrado un moro. Y efectivamente, cuando empezamos a ver esta fosa, que era de las mismas características que las demás, pues nos encontramos con esta sorpresa. La insignia de regulares, ¿vale? Y un pequeño puñal típico de las cabilas, de las fuerzas indígenas, ¿no? Un sujeto adulto y entre 33 y 42 años, lo que nos arrojaba a través de la pelvis. ¿Cómo sabemos, cómo identificamos que son fosas de represaliados? Pues está claro, por la naturaleza colectiva de los depósitos. Ausencia de ataúd. Habéis comprobado cómo en algunos casos enterrados dignamente, con posiciones canónicas, y en los casos de represaliados, pues
tirado de cualquier manera y con cal, ¿no? Las posiciones generalmente anómalas, las distorsiones de los miembros, los episodios violentos, nos está hablando a las claras que fueron represaliados. Por ejemplo, el caso que vimos antes de la fosa número 11, todos boca abajo. En este caso, el que vimos también, la fosa 8 con un enterramiento normalizado y el otro represaliado boca abajo. En este caso igual, se van alternando boca arriba, boca abajo. Y ahí podéis ver las evidencias que nos vamos encontrando en el proceso de excavación, ¿no? Hay una fractura perimortem de la tibia y el proyectil alojado, asociado a esa fractura, ¿no? En este caso, en el codo izquierdo, que literalmente ha estallado por un impacto de bala, nos la encontramos, como podéis ver, nos la encontramos asociada a la fosa y a los enterramientos. O lo que hablábamos antes, la pigmentación. Aquí está la balística asociada, que ha perdido la camisa y solamente se ha quedado un núcleo de plomo, que es blanquecino, y la camisa se ha perdido, se ha deteriorado y ha puesto la mancha en verde en la zona de la mandíbula. Igualmente, en esta zona se ve a las claras la fractura tan bestial producida por un impacto de proyectil y que hace que pierda parte del brazo. O aquí, los orificios, tanto de entrada como salida, que son esenciales a la hora de llevar a cabo este tipo de intervenciones y poner a las claras lo que supuso la represión. De lo que hemos visto, en el 64% hemos constatado episodios violentos. En el 22% no hemos podido encontrarlo, pero está claro. Y hay un 14% que está todavía en revisión, que esperamos concluirlo en breve, ¿no? Y emitir el informe, que espero que algún día sea libro, de esta intervención. La distribución de sexo, como habéis visto, la mayoría son sujetos masculinos y hay varios casos, creo que entre 3 y 4, que son femeninos. Y hay uno no identificado porque no se puede llegar a más. Ahí estáis viendo el número total de fosas con el número de cuerpos exhumados, que hacen un total de 67. Y lo que podéis ver aquí es la entrega de las muestras de hueso, las muestras de ADN, al laboratorio de Granada. Esperemos, con esta parte ya se concluye lo que sería la intervención propiamente dicha, queda por revisar parte del material y queda también por seguir aportando muestras genéticas de vivos, de familiares, tanto de hijos como de nietos, al banco de ADN, al futuro banco de ADN. En este caso, estamos esperando que nos den ya la orden, el OK, para poder mandar otra serie de muestras, de personas vivas, para que se vaya procediendo al análisis en Granada, ¿vale? Bueno, es una cosa rápida, no he querido tampoco ser muy pesado. Habéis visto lo que supuso Benamahoma en cuanto a represión en la sierra, y es un paralelo que podemos llevar a toda la provincia gaditana o Andalucía o España. Quedan muchas fosas que intervenir. En Andalucía estamos hablando sobre unas 700 fosas. En España, muchas más. Recientemente Paco Echevarría ha coordinado la edición de un libro donde se está hablando que de las 114.000, 150.000 víctimas que se hablan, solamente podremos recuperar en torno a unas 30.000. Y de esas 30.000, unas 6.000 o 7.000 serán identificadas genéticamente, ¿vale? El tiempo transcurrido, los 80 años desde 84, 85, desde el inicio del golpe de Estado, en muchos de los casos, fosas que han sido parcialmente destruidas o totalmente destruidas y que no tengamos tampoco familiares, cada vez menos familiares directos, nos va a llevar a esta situación. Es urgente, es de extrema necesidad que se acometan este tipo de intervenciones
porque, como ya digo, y más con esta pandemia que nos está tocando, que se está llevando a los más mayores, la mayoría de ellos, nos estamos quedando sin familiares. Y desgraciadamente muchos están esperando que esto sea solamente una cuestión arqueológica y no de una cuestión de derechos humanos. Así que nada, espero que os haya gustado y que abramos un debate y hablemos sobre la fosa de Benamahoma o cualquiera de las fosas que nos rodean en cualquier pueblo o cualquier ciudad de Andalucía. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no?, que a medida que iban avanzando las cuerpas nacionalistas, ¿no?, digamos, las fuerzas franquistas, pues iban aplicando el terror continuamente. Ya tenemos, por eso la importancia de conocer también todo lo que ha sucedido en las distintas localidades próximas a nosotros, que la represión no se limitó solo a los primeros días y a unas circunstancias muy concretas, sino que fueron a medida, como ya decía antes, que iban avanzando, la represión iba siendo cada vez más fuerte. Por lo tanto, muchas gracias por tu intervención. Y bueno, pues si alguien tiene algo que comentar al respecto, alguna pregunta, pues adelante. ¿Alguna pregunta que le podáis hacer a Jesús? Felicitarte, ha sido una intervención corta, pero muy, muy clara, ¿no? Pero estaba pensando aquí, claro, naturalmente, en el tema de Jerez, ¿no? Y las diferencias tan grandes que parece que existen entre una población como la nuestra y un pueblo pequeño como Benamahoma, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, el hecho de que haya 17 o 18 pequeñas fosas, ¿no? Y que en cada una de ellas encontremos entre 2 y 6 cuerpos aproximadamente, ¿no? Claro, la situación aquí, por ejemplo, en una ciudad tan grande como esta, pues sería muy diferente, ¿no? Porque aquí las fosas estamos hablando de 5 metros de profundidad, 15 metros de largo y 10 de ancho, ¿eh? Ese era el tamaño de una fosa, ¿eh? Pero parece ser que había 3 abiertas, ¿eh? Y al menos 2 osarios generales donde se depositaban los restos de distintas fosas, ¿no? Y de distintos enterramientos, en fin, una situación muy diferente. Pero, en fin, bueno, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo no...? Vamos, esto, en fin, un poco de teoría y de hipótesis, ¿no? ¿Cómo los asesinos no cavaron 1 o 2 fosas y depositaron ahí los cuerpos a una profundidad un poco mayor? He estado viendo los medidores y veo que son profundidades de a 1 metro, ¿eh? Entonces eso me extraña, tantas fosas prácticamente en la superficie del terreno, ¿no? Y, en fin, eso me descoloca un poco. Está claro que hicieron los asesinatos en momentos, o sea, muy sucesivamente, no a la vez, no en un mes concreto, sino seguramente a lo mejor incluso 6 o 8 meses, ¿no? Pregunto. No, Cristóbal. Las fuerzas de Zamacola, que son las que llegan allí, que están al mando de Mora Figueroa y de la Yeguada, como hemos visto, están un mes. Llegan el 15 de agosto y se van el 13 de septiembre, van a tomar Grazalema. Tardan 2 días en tomar Grazalema. Durante ese periodo es la gran matanza. Y esas fosas la mayoría de ellas son de ese periodo. Porque una vez que abandonan la fuerza, sí se queda allí el cabo Vadillo, pero parece que la intensidad de los asesinatos baja. Además te lo dice a las claras la documentación que localizó en su día Fernando Romero y que se la aportó a Paco Espinosa, que la puso en el libro de La justicia de Queipo, te habla a las claras de que allí los propios soldados que estaban al mando y la Guardia Civil, que estaban al mando de las cabecillas, hablan a las claras que ahí se matan entre 40 y 60 personas. Lo dicen a las claras, en ese mes. ¿Vale? Y las fosas, claro, las fosas son episodios represivos diferentes a lo largo de días.
¿vale? Y se va utilizando siempre los huecos que quedan libres y que el enterrador va viendo. De hecho, el enterrador declara también en ese juicio sumarísimo. Y dice, y lo dice también a las claras, que le tocan los 3 primeros que me toca enterrar, y te dice la metodología que utiliza, cómo abre fosas conforme llega, ve los cuerpos que hay y las abre. Y la cal siempre en la puerta. ¿Vale? También Antonio también recordaba que la cal estaba en la puerta, la fosa de 5, es decir, esos testimonios también nos validaban la documentación que aparecía. Y la diferencia entre ciudades y pueblos, la mayoría de los pueblos son así. Al menos en la sierra, la tónica de las fosas en la sierra son esas. En el bosque pasó lo mismo. En el bosque 5 fosas distribuía a lo largo del cierre perimetral del cementerio y fosas con pequeñas cantidades de cuerpos de personas represaliadas. Sevilla, Jerez, Córdoba, Cádiz. Estamos hablando de una estructuración del cementerio, de una organización del trabajo previo. No estoy hablando para la represión, sino que utilizan ese trabajo que ya tenían organizado de las fosas comunes, que eran mayoría para caridad, la utilizan para este tipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, en el caso tanto de Córdoba, que nos ha tocado intervenir, como de Sevilla, nos encontramos enterramientos de represaliados conviviendo con enterramientos de caridad. Y ojo, algunos de ellos, por ejemplo en Cádiz, me consta a través de Pepe Gener y de las intervenciones que hicimos antes, van en caja, represaliados en caja, es decir, se le da un cierto tratamiento, pero los indicios de muerte violenta son claros. ¿Vale? En el caso de Cádiz, parece que tiene un negocio montado el de las pompas fúnebres, porque la mayoría de ellos van en caja. Y en Sevilla no estamos encontrando alguna, aunque es lo menos. La mayoría van sin caja, en posiciones anómalas, tal como lo podemos ver, pero dentro de una gran fosa. Bueno, yo, en primer lugar, felicitar a Jesús. Jesús también ya es un asiduo colaborador del Ateneo. También lo vamos a hacer como Cristóbal, atenista colaborador. Después, pues, en fin, yo quería un poco, yo creo que los antecedentes de todo este movimiento de la recuperación de la memoria en la zona de la sierra comienza en el bosque, ¿no, Jesús? Correcto. Sí, la primera intervención a partir del... También con gente, con familiares de Benamahoma. Sí, los primeros que están tirando del carro eran los familiares de Ubrique, pero inmediatamente se unen la gente de Benamahoma porque sabían que sus familiares estaban allí. La parte de los de Ubrique se interviene en 2004, a partir del primer decreto que hace la Junta de Andalucía en 2003, noviembre o diciembre de 2003, tocaba hacer unas construcciones de bloques de nicho porque se estaba quedando el cementerio del bosque sin capacidad, y aprovechando, entre comillas, que se iban a hacer esos bloques de nicho, es cuando los familiares que están buscando, que saben que pueden estar en el bosque, le dan la voz de alarma y consiguen un testimonio fundamental, que ojalá tuviéramos ese testimonio en todas las fosas de Andalucía, que es el propio enterrador Pepe Vázquez, enterrador circunstancial, que lo obligan, una forma de represaliarlo. A Pepe Vázquez lo obligan a enterrarlo y Pepe, con una memoria prodigiosa, con 92 años, después de haber vivido todo lo que había vivido, tuvo que enterrar a estas personas, algunos de ellos los conocían, en el caso del cartero, de Manuel, y del hijo, un niño con 16 años también, los conocían de Benamahoma porque el cartero iba hasta el bosque y sabía dónde estaba. De hecho, ahí fue mi primera intervención y es cuando Pepe nos decía, no te separes más de 1 metro, me decía, niño, no te separes más de 1 metro, dice, y a menos de 1 metro lo tienes, que es lo que hablaba ante Orellana. El metro es una pala, lo que han utilizado muchas veces los enterradores como medida, una pala, ¿vale? La altura de la pala era hasta donde se llegaba. Y otra pregunta es, he escuchado que parte de los enterramientos que vosotros, que el equipo vuestro ha sacado en Benamahoma, están relacionados con gente del puerto de Santa María o de San Fernando. ¿Qué hay de cierto de eso?
No, que me está relacionado son los represores. Sí, tanto Zamacola como parte de la columna Mora Figueroa y sobre todo de los leones, los famosos leones de Rota, vienen del puerto. Algunos de ellos son expresidiarios, sacados del penal del puerto el día 19 de julio, después del golpe, cuando llegan los tambores de regulares allí. La mayoría de las víctimas, de lo que tenemos constancia, son del Bosque, de la propia Benamahoma, de Villamartín, que era la relación esa tan extraña que comentábamos, un pueblo tan lejano, cómo llegan víctimas hasta allí, pero es por la relación del ejército, cómo los camiones se van moviendo entre Benamahoma y Villamartín, que es donde está la previa a la toma de la serranía de Ronda, como hemos dicho, y sobre todo de esa zona. Y algunos de Prado del Rey, creo recordar que hay un grupo de Prado del Rey. Correcto, sí, hay un grupo de Prado del Rey y probablemente de Ubrique y tal vez Grazalema. Gracias. Tenemos el problema de que después de tantos años no hay documentación. Lo que viste y el documento que ha generado un familiar, acordándose de los asesinados de Benamahoma, que están enterrados no solamente en el cementerio de Benamahoma, sino en la Pinaleda en Prado del Rey, en el cementerio del Bosque o en otros parajes dentro y cementerios de la zona, Ubrique, Benocá. Y es lo que tenemos. Después de tantos años, la documentación, mucha de ella perdida, los que fueron vencidos, las autoridades no generaron esa documentación, para los que ganaron la guerra sí se generó, toda la causa general, todas las listas de caídos por Dios y por España, todos los monumentos. Sin embargo, para esta gente hemos tenido que esperar 70 años, cuando se empezaron las primeras intervenciones, y todavía muchas familias no saben ni dónde están y siguen esperando. Gracias, Jesús. Bueno, Jesús, Concha González, Sí. el chat indica magnífico trabajo y un abrazo de tus compañeros de Picorreja. Una de las compañeras que hoy estábamos hablando, dice, te tengo que mandar un saludo. A ver, ya mañana nos vemos. Continuamos en el Tajo. Y Amaro de la Calle te pregunta, dice, hola, primero felicitarte por tu exposición. Mi pregunta, dado consta en Jerez, personal detenido de la Sierra. Sí. Entonces, que si consta que personal de Jerez detenido, personas de Jerez, están en otras poblaciones. Pues en la Sierra yo no me he encontrado. El caso más cercano fue Marrufo, en este caso, cuando intervenimos en 2012, pero era también de los pueblos próximos. No recuerdo yo si había alguna víctima de Jerez. Seguramente sí. Seguramente haya jerezanos en el puerto, no me extrañaría por esa relación, o en algunos de los pueblos limítrofes. El modo operandi que utilizaba la falange en aquel momento. Después dice también Amaro que algunos jerezanos y Jerez, dada la magnitud de los fusilamientos, no existe tampoco juicio a falangistas por sus excesos. Claro, es muy extraño. Aunque en la Sierra hay varios casos. Conozco el caso de Setenil, que le abren al jefe de falange, el caso de Grazalema, que también se lo abren al jefe de falange, y el caso de Benamahoma con Vadillo, en este caso un militar, al cual le abren 2 consejos de guerra, uno previo en Vejer, por sus actuaciones también en Vejer, y posteriormente el que hemos visto que le cuesta 17 años de cárcel. Y solamente, el caso es que solamente lo juzgan, sale a las claras todos los asesinatos, habéis visto, los de los 40, 60 personas asesinadas, violaciones, rapiñas, robo, vamos, todo lo que os podáis imaginar en un contexto, entre comillas, de guerra, en la retaguardia. Y le condenan a eso, a 17 años, pero por un caso que no debería haber cometido ese asesinato, porque la familia tenía cierta mano y pudo llegar hasta las instancias que pudo llegar y que lo juzgaran. Pero el resto estaba justificado. Solamente ese caso que no tenía que haber cometido, en el caso de una mujer que fue enterrada también en el Bosque, es el que le cuesta 17 años de cárcel. Bien, es una apreciación bastante interesante. El tema de, digamos, de los juicios que le pudieran hacer a muchísimos por sus excesos.
lo que está claro, eso es, y lo hace en el titular de tu conferencia, es precisamente lo que es la constatación, ¿no? Que todos estos procesos que se están iniciando, que aunque ya llevamos algún tiempo, pues a la conclusión a la que llegamos es que precisamente se confirma esa constatación de ese genocidio, ¿no, Jesús? Esa experiencia de las demás fosas prácticamente la podemos pasar a otras localidades. Claro, ya Paco Moreno en Córdoba lo dejaba a las claras, o Paco Espinosa, o García Márquez. Eso en cuanto a investigación documental. De lo que ellos investigan, de lo que ellos ven en archivos, Fernando Romero en el caso, Orellana en el caso de Jerez, lo que ellos ven en esos archivos, los nombres, las víctimas, después lo vemos nosotros en parte reflejado en las fosas y el tratamiento que se le da a esos cuerpos, a esas personas, tratamiento totalmente denigratorio. Y queda a las claras que lo que tenemos es un genocidio en España. Un genocidio donde todavía hay más de 100.000 ciudadanos españoles que están desaparecidos a día de hoy. ¿Vale? Y de los cuales sus familias, muchos de ellos no saben ni dónde están. Así que es una asignatura pendiente que tiene este país, que se asentó en una democracia después de la muerte del dictador, pero una democracia como Granada ahora mismo, ¿no? Con muchos temblores de tierra, muy inestable, y que aquí se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Las estructuras continuaron y no se hizo como ha pasado en Guatemala o como pasó en Argentina o como ha pasado en otros países, Ruanda, Srebrenica, la ex Yugoslavia. No se hizo un proceso, o la Alemania nazi, no se hizo un proceso de depuración y un proceso de juzgar los crímenes de lesa humanidad. Yo me gustaría, no sé, Manolo, ¿sabes la próxima conferencia sobre la fosa cuál es su título? ¿Lo tienes por ahí? Sí, lo tengo aquí a mano. La próxima conferencia que vamos a tener va a ser el jueves 25 de febrero y constará de una mesa redonda sobre la actualidad de la legislación andaluza y estatal sobre la memoria histórica. Es un tema también bastante interesante porque estamos viviendo unos tiempos muy convulsos con distintas administraciones, los cambios, en fin. Y bueno, pues las cosas van cambiando y queremos saber cómo va la legislación en ese aspecto. No sé si Cristóbal puede ampliar un poco más este detalle. No, se trata de eso, de conocer un poco cómo la Junta de Andalucía y el gobierno del Partido Popular está interviniendo jurídicamente en este tema, ¿no? Esa es la cuestión que nos interesa más, ¿no? Y cómo la nueva legislación del Estado, que pues también va a influir mucho en lo que ocurra, ¿no? En materia no solamente de excavaciones arqueológicas, sino en materia de memoria histórica en términos generales, ¿no? Entonces, esas cuestiones, pues traernos aquí un par de especialistas que están muy al día de ellas, ¿no? Que nos hablen un poco sobre el tema. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, ahora también un poquito en el debate, ahora también se está hablando mucho sobre las cruces, ¿no? Que todavía quedan en muchísimos pueblos. En Jerez, si no recuerdo mal, se quitaron ya hace muchísimos años, en los tiempos de Pedro Pacheco, aquella que existía en la muralla del Alcázar, ¿no? Donde ponía José Antonio Primo de Rivera presente, me acuerdo perfectamente. Ese debate está ahí ahora mismo muy a las claras, ¿no? Sí, es que es una anomalía. Es una anomalía que en plena democracia todavía tengamos exaltaciones, símbolos de exaltación a una dictadura, ¿no? Que causó tantos muertos. Tenemos claro que es un tratamiento, que la cruz como simbología religiosa está ahí, ¿vale? Pero la significación que se le da en ese contexto es totalmente anómala. No estamos hablando de una cruz cristiana, sino una cruz de los vencidos, de los vencedores. Una cruz impuesta, el nacionalcatolicismo,
Y sobre esa cruz, pues, enaltecimiento, homenaje, todo lo que conllevó. La recogida de esos nombres de esas personas de una parte de las víctimas. Hoy que tanto se rasgan las vestiduras, una parte de la caverna mediática, de la derecha, de la extrema derecha, cuando hablan de que por qué no, Paracuellos, salen siempre los hitos comunes, ¿no? Los lugares comunes. Paracuellos, ¿por qué no los del otro bando? Simple. El franquismo hizo su propia memoria histórica. Su propia memoria histórica, con sus símbolos, con sus exhumaciones. Paracuellos se llevaron, y en todos los pueblos. La mayoría de los pueblos donde hubo víctimas causadas en la retaguardia bajo el gobierno legítimo de la República, en esos casos, cada vez que iba avanzando el ejército, se encargó ya las nuevas autoridades de recuperar las víctimas, de darle un sitio, de enterrarlos dignamente. Sus familias fueron recompensadas en muchos casos. Y después está la gran labor entre comillas, lo de gran labor, del Estado franquista en la causa general, ¿no? Donde se hablan de todos los crímenes malos, malísimos que cometieron los rojos, ¿no? Hizo su propia memoria histórica, una memoria histórica de una parte. Fueron recuperados esas partes, esas víctimas, ¿no? Las otras han tenido que esperar, como hemos dicho, en algunos casos 85 años. Y todavía siguen esperando. Y no van a llegar al grado de reconocimiento que se llegó en el franquismo, desgraciadamente. Muchos familiares pues, se han ido con esa pena. Que precisamente lo decía este detalle ahora con el tema de las cruces, porque en unos lugares hubo los enterramientos, que no se reconoció a esas personas que estaban allí enterradas, sino prácticamente se entierran de forma clandestina casi, y de la otra parte se hace una gran cruz, unos monumentos para recordar a sus mártires, pero los otros por lo visto no eran mártires. De hecho, tú dices que de forma clandestina casi no, de forma clandestina. La gran mayoría no están ni en registros civiles. Es decir, puede constar el acta de nacimiento o de casamiento en algunos casos, pero el acta de defunción no existe. No existe. A fecha de hoy son desaparecidos, después de 85 años, donde los familiares, como hemos visto, no han podido ni saber dónde están. Es que hay muchos familiares que van a dar su muestra de ADN, pero no saben seguramente si está ahí o no está. Simplemente van desesperados por obtener una respuesta. ¿Vale? Entonces, después de tantos años es de justicia, ¿no? Y deberían estar todos los grupos políticos, porque esto no es una cuestión política, que lo es, ¿vale? Pero es una cuestión de derechos humanos. Igual que se hizo en Yugoslavia, o se sigue haciendo en Yugoslavia, igual que se ha hecho en los países del Cono Sur o en Centroamérica o en África, en Ruanda. Una cuestión de derechos humanos. No hay más. No hay banderas políticas. Jesús, Francine desde Estados Unidos te felicita. Te está haciendo un saludo, ¿se la ves? Sí, la veo. Nada, felicitarla también, agradecerle todo el trabajo que también hizo ella sobre Benamahoma, con varios artículos, estuvo recorriéndose la provincia de Cádiz, y espero que esas monografías de la UCA vayan tirando hacia adelante y vaya poniendo luz sobre muchos aspectos de la represión y lo que fue el franquismo aquí en la provincia. Espero que esté bien con todo lo que nos está cayendo en los Altos, que allí en Estados Unidos también está cayendo tela. Gracias, Jesús. Bien, por otro lado, Amaro, espera que no sé si lo he perdido. Amaro pregunta: quisiera saber si se han abierto los archivos militares y policiales penitenciarios. En el caso de la provincia de Cádiz, los penitenciarios, los del puerto de Santa María, el penal del puerto, sí están, y además bien catalogados, bien ordenados por los compañeros del archivo provincial, están en el archivo provincial. Faltan los de la cárcel de Cádiz, también están los de Jerez, ¿vale? Y de otros centros penitenciarios, sobre todo en las pequeñas localidades, en muy poco nos encontramos registros. En muchos de los casos también, en la zona de la sierra, muchos archivos están totalmente destruidos. En cuanto a los policiales o de la Guardia Civil, ojalá aparecieran esos archivos, porque entonces no iban a poner sobre las claras lo que fue la represión en España, porque no había nada que no se moviera sin que lo supiera la autoridad militar.
Eso estaba más claro que el agua. Siempre se ha puesto el foco en Falange, pero quien mandaba y quien ordenaba y a quien no se le escapaba ningún dato era la autoridad de militares, que en los pueblos solía ser cabo de la Guardia Civil y en zonas más grandes pues el ejército o la Guardia Civil en la mayor graduación que le tocara. Desgraciadamente, por ejemplo, el Archivo Militar de Sevilla es una referencia a nivel no solamente andaluz, a nivel español, porque en comparación con otros archivos militares de tribunales, donde te ponen 1000 pegas para poder entrar, en Sevilla puedes hacer la consulta tranquilamente, con un trato por parte de Ángel exquisito y con toda la documentación puesta por delante. Ojalá todos los archivos, tanto los militares, eclesiásticos, municipales y de otras administraciones estuvieran al servicio para saber a las claras lo que fue la represión en toda España. Entonces, casi podemos ir dando por finalizado esta conferencia. Agradecemos a todos los asistentes por vuestra participación y especialmente a Jesús Román por su detallada documentación sobre este proceso y de que, bueno, que esa constatación la vamos haciendo continuamente porque no son casos aislados, sino incluso en aquellos pueblos tan diminutos como pueden ser Benamahoma, también ocurrieron estas situaciones. Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra participación en el Ateneo de Jerez. Agradecerle también al Grupo Memorialista de Jerez por su trabajo, también en colaboración nuestra. Y digamos que os emplazamos a la próxima conferencia que tendremos el jueves 25 de febrero sobre la actualidad de la legislación andaluza y estatal sobre la memoria histórica. Bueno. Lo dicho, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por tu participación. Un saludo. Gracias. Nos vemos.